La predestinación y la providencia de Dios por Juan Calvino, libro segundo, capítulo 1, introducción. El momento en que pienso en hablar sobre la providencia de Dios por la cual Él gobierna no solo la vasta maquinaria del mundo entero y de cada ínfima parte de él, sino también los corazones y las acciones de los hombres, la gravedad y la complejidad del tema me confrontan. Pero como ya he tratado la estupenda materia de una manera calculada para satisfacer, así espero, hasta cierto punto a todos los lectores de mente cabal y libre de prejuicios, la tocaré en la ocasión presente solo de modo sucinto y de paso, adoptando toda posible brevedad. Nadie debe esperar de mí ningún esplendor de lenguaje, ni brillantez de pensamiento que corresponda a la magnitud y excelencia del tema. Me limitaré meramente a recapitular en pocas y sencillas palabras los argumentos que he dilucidado ampliamente en mi institución. Pero si viene la necesidad, entrelazaré con esos argumentos algunos testimonios adicionales de la Santa Escritura. También, según espero, purgaré con una refutación clara las argucias maquinadoras y malignas de Pigio y de sus camaradas, de tal modo que no podrán ni en el menor grado lastimar o estorbar las mentes de los piadosos. Providencia no significa que Dios esté sentado en el cielo, indiferente, meramente observando lo que se hace en el mundo, sino aquel asentamiento en su elevado trono totalmente activo e interesado, por el cual gobierna el mundo que él mismo formó. De modo que Dios es, según se ve en el espejo de su providencia, no sólo el que hizo todas las cosas en un instante, sino también el gobernante perpetuo de todo lo que creó. La providencia que adscribimos a Dios, pues atañe tanto a sus manos activas como a sus ojos atentos. Así que cuando se dice que Dios gobierna el mundo por su providencia, no queremos decir meramente que mantiene y preserva el orden natural que originalmente se propuso en sí mismo, sino que mantiene y perpetúa un cuidado particular de cada criatura que ha creado. Seguro y firme es el hecho de que fue la maravillosa sabiduría de Dios la que originalmente hizo el mundo y lo dispuso en su hermoso orden presente. Igualmente, si el poder omnipotente de Dios siempre presente no lo sostuviera así creado y dispuesto, no podría continuar ni una hora en el orden y forma que Dios le asignó. Que el sol salga sobre nosotros día tras día, que en su raudo curso sus rayos se atemperen y sus grados estén tan bien ajustados, que el orden de las estrellas tan maravillosamente dispuesto nunca se altere, que la alternación de las temporadas se repita continuamente, que la tierra abra sus entrañas con regularidad anual para el sustento del hombre, que los elementos y sus partículas separadas no cesen de ejecutar sus funciones asignadas. En una palabra, que la fecundidad de la naturaleza jamás se deteriore ni se malogre. Toda esta maravillosa operación, cooperación y continuación seguramente que nunca se podrá pensar que proceda de ninguna otra causa que de la mano rectora de Dios. Que otra cosa será el Salmo 104, sino una dilatada y resonante alabanza de esta providencia universal. El apóstol Pablo esa divina providencia diciendo: porque en él vivimos, nos movemos y somos. Hechos 17:28. Por lo tanto, ya que el único Dios posee su propia esencia peculiar, así también el principio viviente de la vegetación, por el cual todas las criaturas subsisten y sin el cual deben pronto perecer, debe considerarse por fe como una infusión secreta de Dios. Pero nuestro conocimiento de una providencia general y universal será impreciso y borroso, a menos que sostengamos la creencia de que Dios cubre bajo las alas solícitas de su cuidado todas y cada una de sus criaturas, y al mismo tiempo nos demos a la contemplación de ese hecho. Enseñarnos esta gloriosa lección fue el propósito de Cristo cuando dijo: ¿no se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Mateo 10:29. Al considerar, sin embargo, esta providencia especial de Dios, con que en secreto Él vela sobre cada criatura individual como obra de sus manos, será necesario adoptar un punto de vista sagrado de los ciertos grados y las peculiaridades precisas que abarca divinamente. El hombre es la más noble obra de Dios, para cuyo bien todas las cosas que los cielos y la tierra contienen fueron creadas, y la Escritura dice que la providencia de Dios se ocupa principalmente del cuidado y gobierno del género humano. Pablo, al explicar el pasaje "no pondrás bozal al buey que trilla", observa: ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? Primero a los Corintios 9:9, dando a entender que la atención
providencial de Dios no tiene que ver con ellos en particular como su esfera propia de acción, sino que se emplea más especialmente en el cuidado de los hombres. En este respecto, la gestión de la divina providencia asume una luz más segura y una gloria más brillante, ya que su curso yace en el trato de Dios con los hombres como seres dotados de razón, porque maravillosos son los juicios de Dios, ora castigando a los malvados, ora instruyendo a los fieles en la paciencia y crucificándoles la carne, purgando las iniquidades del mundo, despertando a muchos del sueño y la pereza, anonadando la arrogancia de los soberbios, haciendo un hazmerreír de la sapiencia de los sabios y destruyendo las maquinaciones de los maliciosos. Por otra parte, la excelentísima bondad de Dios se despliega brillantemente cuando socorre a los que están en apuros, protege y defiende la causa de los inocentes y cuando acude a ayudar a aquellos que han perdido toda esperanza de auxilio. El Salmo 107 contiene una descripción hermosa y gloriosa de la manera en que Dios encausa la providencia que manifiesta a los hombres. En ese salmo el profeta señala que las vicisitudes que los hombres generalmente consideran torrentes de cambios violentos no son ondas convulsas que pasan sobre los humanos con impetuosidad ciega, sino resplandecientes espejos en que podemos contemplar la bondad, la ira o la justicia de Dios. En el cierre de este bendito salmo, el escritor infiere que si los piadosos y los sabios cumplidamente guardaran esta variedad de cambios en el mundo, cobrarán entendimiento en los caminos de Dios y hallarían causa abundante para regocijarse. El salmista también implica que la misma contemplación, si la ejercieran los malvados, les taparía la boca prestándoles una vista sobrecogedora de las maravillosas obras de Dios. Pero ahora debemos considerar otros y más excelsos pasos de la divina providencia. Aunque Dios se nos muestra como el Padre y juez de todo el género humano, aún así siendo la Iglesia el santuario en que reside, es ahí donde manifiesta su presencia por más claras y brillantes pruebas. Se muestra en ella como el Padre de su familia y condesciende a otorgar una perspectiva más cercana de sí mismo, si así puedo expresarlo. La Escritura está llena de esos testimonios que declaran que Dios vela de manera especial sobre los fieles. Los ojos de Jehová están sobre los justos, Salmo 34:15. Él guarda las almas de sus santos, Salmo 97:10. Él tiene cuidado de vosotros, dice Pedro en 1 Pedro 5:7. Aún vuestros cabellos están todos contados, dice el Señor mismo, Mateo 10:30. En una palabra, la Iglesia es el gran taller de Dios, donde de una manera más especial despliega sus obras maravillosas y es el teatro más inmediato de su gloriosa providencia. Por esta razón es que se dice que Dios ha designado a los ángeles, que son, como si dijéramos, sus manos para ser guardianes de modo particular de sus santos que creen en Él, y que los ángeles tampoco tengan posición u oficio aparte del cuerpo de Cristo, del cual también son miembros. Por lo tanto, a fin de lograr una vista integral y amplia de toda esta divina materia, posemos primero los ojos en aquel gobierno general del mundo entero que fomenta y hace medrar todas las cosas para que el estado natural de todas, colectiva e individualmente, perdure y se preserve igual. En segundo lugar, fijemos los ojos en el celo y cuidado de Dios al gobernar y guardar las partes y partículas separadas de todas estas cosas creadas, cuidado tal que nada ocurre en ellas o referente a ellas que sea desconocido o inadvertido. Debemos echar de ver, en tercer lugar, el cuidado especial que Dios tiene de la humanidad, cuidado del que la vida y la muerte de los hombres, los destinos públicos de reinos y de naciones y los casos privados de cada individuo y cualquier cosa que los hombres ordinariamente achacan a la fortuna, están bajo su régimen y disposición celestial. Por último, debemos observar aquella protección singular con que Dios defiende a su iglesia, protección en la cual Él manifiesta más explícitamente su presencia y su poder. No hay palabras que puedan expresar adecuadamente la vasta y multiforme utilidad de esta doctrina, ni nadie podrá contemplar con provecho la providencia de Dios en el gobierno del mundo, según se nos presenta en las Escrituras y la vemos por fe, sino el que, sintiendo la necesidad de contemplar su Hacedor y el Creador de todas las cosas, primero inclina la cabeza con aquel sobre
recogimiento y reverencia, y con aquella humildad propia del que se halla en la presencia de tan estupenda majestad. El hombre acostumbra rendir tributo a sus congéneres, juzgando sus obras con candor y modestia, especialmente cuando algo parece ser un poco oscuro y difícil de comprender en el momento. Si el hombre en tales casos se muestra más ansioso y diligente en inquirir la verdad y prefiere diferir el juicio antes que por una decisión súbita causar perjuicio a su prójimo, no sería, pregunto, peor que desvarío y algo más que ferocidad tomarse una libertad 10 veces mayor con Dios y rebajar sus estupendas obras a la escala de nuestro endeble juicio? ¿No sería desvariar de igual modo pronunciar una opinión impensada de cosas infinitamente sublimes y totalmente incomprensibles? ¿No es delirio intentar el sondeo de sus designios secretos y sobre todo tratar con frivolidad misterios tan profundos y tan profundamente adorables? Esta insolencia se ha pavoneado en todos los tiempos, pero ha dado pasos más largos y se ha jactado con mayor clamor en el día presente que en ningún otro tiempo o época. Muchos infieles en nuestros días, dándose cuenta de que no pueden derribar a Dios del cielo, cosa que de veras tratan como los gigantes de la antigüedad, hacen todo lo posible para arrancar de sus conciencias y de las de los demás toda partícula de religión y de verdadera adoración, vomitando las blasfemias más asquerosas y viles, dejando así al descubierto su profanidad y su ira contra Dios y su verdad. Es evidente que en la mayoría de estos sujetos la fuente de todo el mal es esta, siendo personas de espíritu inconstante y férvido, gratifican primero en vana curiosidad, luego, no teniendo mira o propósito fijo ante los ojos, se entregan a especulaciones enteramente inútiles. Encima de esto viene una audacia desenfrenada que les asusa la lengua a hablar con temeridad proporcionada exactamente a su desvergüenza. Otros están sujetos a un milagro, a un maligno estado de espíritu diferente, por cierto, pero igualmente pernicioso. Aturdiéndose con sueños absurdos, ahogan la mente en la voluntad o la desesperación o la indolencia. Todas estas son tretas del diablo y su propósito al adoptarlas es enmarañar la verdadera, sana y santa doctrina en toda clase de prodigios mentirosos e inventos mediante los cuales no solo nos quitaría todo el provecho y fruto de la doctrina, sino también la haría despreciable o detestable o destructiva. Pero no importa cuáles sean los métodos que el diablo adopte, sea nuestro empeño siempre evitar la cautela pervertida a la cual algunos apelan, que para hacer frente a peligros como estos no hayan una manera más factible que el ensombrecer o corromper lo que la Escritura declara con toda posible y natural sencillez. Un remedio mucho más apropiado y efectivo para todos estos males es fijar la mente en la constante consideración de la manera en que debe contemplarse la providencia de Dios y con cuáles miras. La primera mira es que nos preserve de toda confianza arrogante y nos mantenga firmes en el temor de Dios y que nos mueva a la oración persistente. Una segunda mira es que nos lleve a reposar en Dios con mente quieta y sosegada, y que nos enseñe a despreciar con todo valor y seguridad los peligros que nos rodean por todas partes y las innumerables muertes que de continuo nos amenazan de todos lados. Me esforzaré ahora en exponer con toda posible brevedad cada una de estas grandes miras. Aquellos que se imaginan que existe tal cosa como la fortuna o el azar, o que esperan algo de su propia industria o planes o fatigas, son llevados de un lado para otro por meros pretextos, impulsados en cualquier dirección, revolviendo cada piedra, según dicen, inventando nuevos medios y corriendo a galope como caballo en campo abierto. Pero con todo este ajetreo no hay en ellos oración ni temor de Dios. Aquel, sin embargo, que sabe y reflexiona que los hombres y sus intenciones y el desenlace de todas las cosas los gobierna y domina la providencia de Dios, confesará tembloroso como el profeta Jeremías: conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina
es el ordenar sus pasos. Jeremías 10:23. Reteniendo también aquellas palabras de Salomón: de Jehová son los pasos del hombre, ¿cómo pues entenderá el hombre su camino? Proverbios 20:24. Se encomienda íntegramente a Dios y depende totalmente de Él. Cuando la mente se halle en tal condición, siempre fluirán oraciones para que Dios comience y perfeccione toda obra que emprendamos mientras reposamos completamente aquietados en Él y solamente en Él. En el mismo grado, el que sueña con la voluntad de la fortuna se entregará a ser impelido presa del miedo por el diablo y los inicuos, como por feroces animales brutos, como si por sí mismos pudieran hacer algo. Y así este sujeto habrá de preocuparse y enojarse con ansiedad perpetua y mirando su vida como si estuviera suspendida perennemente de un hilo, por así decirlo. Vivirá en tormentos sin fin, apenas será capaz de poner un pie frente al otro sin sentirse desesperado por su vida o su bienestar. Mientras que los fieles que tienen siempre frente a sí la mano de Dios que todo lo gobierna jamás vacilarán en echar todos sus cuidados e inquietudes sobre Él. Y en todo momento tendrán la seguridad de que al diablo y a todos los inicuos, no importa qué tumultos puedan causar, Dios no solo los tiene encadenados por los pies, sino que también los compele a hacer lo que Él quiere, y con esta certeza pasarán sus vidas en confianza y paz. Las dos distinciones siguientes también arrojarán luz divina sobre esta sagrada materia. La providencia de Dios ha de verse con referencia tanto a todo el tiempo pasado como a todo el tiempo futuro. Al considerar la divina providencia del primero, todo poder se le ha de adscribir a Dios en todas las cosas, ya se vean con sus medios, sin sus medios o contrarias a sus medios. Dios ordena y determina todas las cosas. La consideración del tiempo pasado debía ser esta: si alguna cosa ha acaecido con éxito y en cumplimiento de los deseos de un hombre mortal, que no haga sacrificios a su red, según Habacuc lo expresa en 1:15-16, ni hable de su prudencia, virtud o buena fortuna, ni ofrezca al hombre ni a ninguna criatura aquella alabanza que solamente a Dios se le debe, pero en que se sienta seguro continuamente de que Dios fue la primera causa y el autor de todo su bien, sin hacer caso de cuál haya sido el medio secundario por el cual vino el bien. Y en el caso de todas las adversidades anteriores, repose uno en el consuelo de que todo sucedió conforme al beneplácito de Dios, pues el quejarme y contender con Dios no me valdrá de nada y me atará con cadenas de culpa, de obstinación impía contra mi Hacedor. Tengo en cuenta un hombre la memoria de su vida pasada, de tal modo que reconozca en todos los castigos que ha sufrido, los pecados que ha cometido y que provocaron esos castigos. En cuanto al tiempo futuro, la mente piadosa ha de contemplar la providencia de Dios de esta manera: que la mente de los piadosos esté por siempre asiduamente fija en las promesas y amenazas de Dios, porque tan pronto como la mente se aparta, se cierra a toda instrucción en el temor de Dios y cesa el progreso de la fe. Pero aquel que mantiene los ojos continuamente fijos en la omnipotencia de Dios, según se la puede ver en el espejo de su palabra, y que se fía de sus promesas que allí también se encuentran, se remontará en alas de la fe sobre todos los incontables peligros del mundo, y luego, inclinándose ante las amenazas de Dios que también se ven en su palabra, se humillará al verlas como si fueran tantas varas de castigo. Cuando hablé de considerar la providencia de Dios con sus medios, lo que quise decir es esto: si alguno ayuda a su prójimo cuando éste se haya sumido en la extremidad del infortunio, la liberación que obra la mano del hombre no es una liberación humana, sino divina. El sol sale día tras día, pero es Dios quien ilumina la tierra con los rayos del astro. La tierra produce sus frutos, pero es Dios quien da el pan, y es Dios quien da fuerza por el sustento del pan. En una palabra, como todas las causas inferiores y secundarias por sí mismas, ocultan de nuestra vista al Dios glorioso y lo hacen con demasiada frecuencia, el ojo de la fe debe elevarse mucho más para poder advertir la mano de Dios obrando por medio de todos esos instrumentos suyos. Pero la manera en que la providencia de Dios puede obrar sin el uso de ningún medio, Cristo nos lo enseñó por su propio ejemplo cuando rebatió la embestida del tentador con este escudo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Así como el Redentor sabía que el poder de Dios no necesita ningún soporte externo en absoluto, también sabía que Él podía suplir fuerzas sin pan.
Fuerzas que aún así a Él le place en su misericordia suplir por medio del pan. Oh, cuánta gloria se ha de rendir a la providencia de Dios cuando se la ve contraria a todos los medios, cuando estoy persuadido de que es más poderosa que todos los obstáculos que puedan oponérsele. Por esta confianza nada más puedo superar todo temor o recelo. En verdad, esta es la escuela de combate en que Dios ejercita y pone a prueba nuestra fe. Cuando tantos obstáculos se nos presentan como probables estorbos de sus designios, según nosotros los percibimos, cuántas criaturas aparecen en falla amenazadora, arriba y abajo, en el cielo y en la tierra, y qué en tal caso se ha de hacer. Si la fe puede elevarse a la altura divina del poder de Dios, combatirá y conquistará sin gran dificultad todos los medios que le cierran el paso y que hacen todo lo posible por impedirle la victoria. Quien quiera, por lo tanto, que se contenga dentro de estos límites y ni se torture con especulaciones irresolutas, ni excuse su indolencia porque oye que solamente Dios hace todas las cosas, ese ni se sumirá en la desesperación ni se apartará a razonamientos frívolos que son totalmente indecorosos en la presencia de la majestad de Dios. Pero ahora debemos examinar este sagrado tema aún más de cerca. ¿De dónde se suscitan las contiendas en torno a la providencia de Dios? La providencia divina misma, cuando se considera y estudia correctamente como se debería, no engendra contienda. Por la razón humana, al considerar las obras de Dios, encontrándose ciega, se precipita a reñir con su Hacedor. Esto no es ninguna maravilla, pues los designios de Dios no armonizan con la razón carnal, designios ante los cuales los ángeles con la vista en alto se maravillan y los adoran. Esa depravación, sin embargo, es absolutamente intolerable, que nosotros que por naturaleza apenas somos dignos de arrastrarnos cual gusanos sobre la tierra, no aprobemos nada sino aquello que, como si estuviera tirado en tierra, podamos mirar con desprecio con los ojos naturales, pero a fin de que esta doctrina divina de la providencia de Dios sea de mayor utilidad, según esperamos, útil tarea nuestra calmar la mente de los ignorantes y faltos de experiencia y refutar las calumnias de los malvados y profanos. Con estos fines será deseable considerar, en primer lugar, que la voluntad de Dios es la gran causa de todas las cosas que hacen en todo el mundo, y aún así Dios no es el autor de los males que se hacen, pero no diré como Agustín, aunque sin embargo prestamente reconozco ser cierto que lo digo: en el pecado o en el mal no hay nada positivo. Esto es una sutileza de argumento que para muchos puede no ser satisfactoria. Yo adoptaría otro principio de argumentación y diría: aquellas cosas que el hombre hace vanamente o sin justicia son correctamente y con justicia obras de Dios. Y si esto pareciera a algunos a primera vista paradoja o contradicción manifiesta, no sean los tales tan exigentes o apresurados que no inquieran conmigo en la palabra de Dios y vean cómo esta divina cuestión se muestra en ese espejo. Pero a fin de no defender con pertinacia insensata nada que yo por mi propia opinión le haya adscrito a Dios como si propiamente le perteneciera, oigamos lo que la Escritura efectivamente testifica y a partir enteramente de ahí damos forma a la definición de las obras de Dios. En lo que atañe a aquellas cosas que Dios realmente dirige por su designio, pero que según generalmente se ven parecen ser fortuitas. Referente a tales cosas, el testimonio lúcido de la Escritura reza así: la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Proverbio 16:33. De manera similar, si la rama que cae de un árbol, o si el haya que inadvertidamente resbala de la mano de un hombre cayera sobre la cabeza de un transeúnte y lo matara, Moisés dice que Dios hizo esto de acuerdo con su propósito divino, Deuteronomio 19:5, pues fue voluntad suya la muerte de aquel hombre. Otros testimonios de la Escritura del mismo tenor quedarán sin aducir, porque mi intención es nada más que señalarlo con el dedo en la presente ocasión. Pero desde que los estoicos hallaron en argumentos de esta especie su doctrina de la necesidad, la verdadera doctrina de la voluntad y el propósito de Dios es odiosa para muchos, aun para aquellos que no se atreven a condenarla como falsa.
Pero esta doctrina de necesidad estoica es una antigua calumnia que nos echan encima, y Agustín se quejaba con frecuencia de que esa carga lo agobiaba. Debía haber cesado mucho antes de esto, pero ciertamente que nos reprochen de esta manera hombres que profesan algún grado de probidad o candor o fe es muy indigno de su parte y muy afrentoso. Bien conocida es la vana imaginación de los estoicos. Urdieron su doctrina del hado partiendo de la trama de las causas complejas de Gordio, con la que, habiendo enredado al propio Dios, fabricaron ciertas cadenas doradas, al decir de las fábulas, para atar al mismo Dios del cielo y sujetarlo a causas inferiores y secundarias. Imitadores de los estoicos son los astrólogos del día presente, que forjan su doctrina de la necesidad dada a partir de ciertas posiciones de las estrellas. Dejamos pues a los estoicos con su doctrina de lado, mientras nosotros reconocemos la voluntad de Dios como la causa rectora de todas las cosas, pero librar al mundo de contingencia por completo sería absurdo. Omito aquí mención de las diversas distinciones que se hacen en las escuelas. Lo que he de aducir será sencillo, en mi opinión, y no forzado, y además será de beneficio para conducir la vida. Arguiría yo pues así: lo que Dios ha decretado ha de suceder necesariamente, pero de tal modo que lo que de esta manera sucede no es en sí mismo real y naturalmente una necesidad. Tenemos una ilustración bien conocida en los huesos de Cristo nuestro Señor. La Escritura claramente testifica que Cristo asumió un cuerpo similar al nuestro en todo, por lo cual nadie en su sentido cabal vacilaría en confesar que los huesos del cuerpo de Cristo eran, como los nuestros, frangibles. Me parece, sin embargo, que envuelta en este asunto hay otra pregunta aparte. ¿Podía romperse algún hueso de Cristo? Según el decreto y la palabra de Dios, era necesario que todas las partes de su cuerpo permanecieran íntegras, intactas e indemnes. No es que yo hable y arguya de esta manera por objetar las formas de expresión recibidas cuando los hombres hablan de que la necesidad sea en un sentido absoluta, o cuando hablan de la necesidad de lo consecuente o de la necesidad de la consecuencia. Pero hablo así y arguyo así a fin de que ninguna sutileza de razonamiento pueda impedir al más sencillo lector entender y admitir la verdad de lo que testifico. Si, pues, consideramos la naturaleza de los huesos en el cuerpo de Cristo, eran frangibles o susceptibles de fracturas. Pero si miramos el decreto de Dios que se cumplió a su debido tiempo, los huesos del cuerpo de Cristo no estaban más sujetos a fracturas que los ángeles a las penas humanas. En este caso, por lo tanto, cuando se nos requiere mirar en la ley y el orden de la naturaleza establecidos por Dios, de ningún modo rechazo la contingencia involucrada en el sentido y significado que le asigno. En cuanto a esto, debemos tener muy en cuenta aquel principio que ya he asentado, que cuando Dios despliega su poder valiéndose de medios y de causas secundarias, ese poder nunca ha de separarse de los medios o de las causas inferiores. Es desatino propio de un borracho decir: Dios ha decretado todo lo que ha de suceder y así habrá de suceder. Por lo tanto, interponer cualquier esmero, empeño o esfuerzo de nuestra parte es superfluo y vano. Pero ya que Dios nos prescribe aquello que es deber nuestro hacer y quiere que seamos los instrumentos de la operación de su poder, juzguemos siempre que no nos es lícito separar las cosas que Él ha unido. Por ejemplo, Dios en el principio mandó que la tierra produjera toda clase de hierba y fruto y sin ningún arte o cultivo humano, pero ahora usa la mano del hombre como el instrumento de su operación. Si alguno presuntuosamente deseara recibir pan por el mero abrir de su indolente boca, nada más que porque la bendición de Dios hace que la tierra fructifique, no solo pisotearía la providencia de Dios con su alarde, también daría al traste con ella enteramente, estaría separando y despedazando lo que Dios ha unido con una trabazón inseparable. Por lo cual, tocante al tiempo futuro, ya que los sucesos son todavía ocultos y desconocidos, cada uno debía estar atento
tan atento al cumplimiento de su deber como si nada en absoluto os se hubiese decretado sobre el resultado de cada caso particular, o por mejor decir, cada uno debe de tal modo esperar lograr éxito en todas las cosas que emprende dirigido por Dios, que esté preparado para reconciliar cada contingencia con la segura e innegable providencia de Dios. El Señor además promete su bendición sobre la obra de nuestras manos. Por esta promesa, todo hombre piadoso considerará que Dios lo ha designado instrumento de su gloriosa providencia, y ese hombre piadoso, confiando en esta misma promesa, se ceñirá con presteza para la faena y se persuadirá lo que no está lanzando al aire su trabajo en vano, sino que descansando en la palabra de Dios, creerá que Dios por su propio secreto habrá de dirigir todo su esfuerzo hacia el resultado que sea mejor. En una palabra, así como la providencia de Dios, si la miramos correctamente, no nos traba las manos, sino que nos las suelta para trabajar. Tampoco estorba la oración, sino que la fortalece y confirma su sinceridad. Una sobriedad mental análoga debía templarnos el juicio acerca del tiempo pasado y en referencia a cosas que pudieron haber sucedido ya. No hay exhortación más conducente a la paciencia que oír que nada ocurre por casualidad, sino que cuanto ocurre es el cumplimiento de lo que fue decretado por el beneplácito de Dios. Mientras tanto, de ninguna manera se sigue que la indolencia, temeridad, descuido o algún otro defecto no sea la causa inmediata de la adversidad que estemos sufriendo. Y aunque las causas de los acontecimientos no siempre se ven o se entienden claramente, las mentes piadosas, aun ignorando tales causas, no cesan de rendir a Dios la alabanza de su sabiduría y justicia en todo lo que acontece. Donde, sin embargo, los pareceres, voluntades, propósitos y tentativas de los hombres intervienen, se presenta al pensamiento una mayor dificultad de argumento y juicio, especialmente cuando deseamos demostrar cómo la providencia de Dios reina y gobierna en todos esos casos también, no solo para impedir que nada se haga que no esté de acuerdo con su voluntad, sino también que los hombres ni siquiera discurran en sus deliberaciones, sino lo que Él inspire. Patentemente Dios provee a diario pruebas maravillosas de su providencia al dar rienda suelta a las necias intenciones de los hombres y al parecer sin advertir sus grandes preparaciones, frustra con el resultado todas sus esperanzas. La Escritura también revela otro campo en que Dios manifiesta su dominio y la poderosa obra de su mano. Cuando hace enloquecer a los malvados, cuando los aturde y desconcierta, o los enajena de sus sentidos, o los pasma con estupefacción, y además cuando les arrebata el espíritu, los despoja de su bravura y los llena de tal pavor que aún la caída de una hoja les hiela el corazón. Pigio, por lo tanto, carece de toda consideración común, pues recluiría a Dios dentro de los estrechos límites de su creación material. Haría de Dios nada más que un administrador juicioso o un habilidoso general que ducho en tácticas militares. Prevé los planes del enemigo y configura sus contraataques como remedios según las circunstancias lo requieran, como si la Escritura no representara claramente a Dios como el que prende a los sabios en la astucia de ellos. Job 5:13, que abate el espíritu de los príncipes y convierte su conocimiento en necedad. Es pues grasa ignorancia de Pigio negar que cuando alguien mata adrede a su semejante, esa muerte no es voluntad y decreto de Dios. Abriga esta idea, supongo, imaginando que donde la voluntad del hombre está envuelta, la voluntad de Dios no está interesada. ¿Qué será, pues, de todos aquellos testimonios de la Escritura que declaran que la mano de Dios esgrime las espaldas de los hombres? ¿Fueron muertos los hijos de Eli aparte de la voluntad humana? Con todo, a Dios se tributa la alabanza. Fue voluntad suya disponer con rectitud que fueran muertos. Primer libro de Samuel, capítulo 4, versículos 10 al 12. Nadie que tenga siquiera un mínimo conocimiento de las Escrituras pondrá en tela de juicio el hecho de que Dios rige sin intervención las manos de los hombres, que a veces las ata y otras las vuelve a este o al otro lado para ejecutar sus decretos eternos. Aún más, la realidad admitida universalmente por el sentido común es que en la mano de Dios está el resultado de cuanto los hombres emprendan.
pero ya que aún este conocimiento es generalmente débil e incierto por causa de las densas tinieblas de la mente humana, la Escritura nos ha erigido un lugar de observación más elevado desde donde podemos mirar en derredor y contemplar a Dios gobernando y dominando todas las obras de los hombres de tal modo que produzcan el resultado que Él mismo ha decretado. La esencia de todo este asunto es esta: aunque los hombres, como bestias brutas que ninguna cadena coarta, se precipiten aquí y allá al azar, Dios con rienda oculta los sujeta y los gobierna tal que no pueden mover siquiera un dedo sin efectuar la obra de Dios mucho más que la suya propia. Pero a los fieles que de buena gana le rinden su servicio, lo mismo que los ángeles, hay que considerarlos de una manera que les es peculiar, como las manos de Dios. Sin embargo, estoy ahora hablando más particularmente de aquellos cuyo propósito